Hernán Sirgo es director de finanzas del Ayuntamiento de Torreón. Nos acompaña en el estudio. Hernán, muy buenos días. Hola Juan, hola Marcela. Buen día. Auditorio, buenos días. Y es importante compartir con el auditorio el proyecto de ley de ingresos del Ayuntamiento para 2019 y también hacia dónde se van a destinar parte de esos gastos, de esos ingresos, a dónde van en el rubro de egresos. A propósito precisamente de la pregunta de hoy, ¿qué opinas sobre las prioridades de gasto gubernamental en obra pública? ¿Hasta qué punto esta ley de ingresos y este presupuesto de egresos está acorde a las necesidades de los torreonenses? Bueno, nuestro presupuesto es limitado para el tamaño de la ciudad que tenemos. Las necesidades son enormes y queda muy claro que pues, no se podrán atender al 100% todas estas necesidades. Hay necesidades, pues como se ha estado hablando aquí reiteradamente, de los drenajes, de la seguridad, de la pavimentación y de otros servicios muy importantes que requerimos. Y en mi parecer, el presupuesto de ingresos que tenemos pues es pequeño para las necesidades de la ciudad. Para el próximo año tenemos presupuestados 2.395 millones de pesos en los distintos rubros que tenemos por recaudar. Aquí cabe destacar que estamos siendo muy conservadores en nuestra presupuestación en los recursos federales. No hay que olvidar que hubo un cambio muy importante en la cuestión política, donde pues un nuevo partido tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y también en muchos de los congresos estatales, lo cual pudiera darse que hicieran cambios muy profundos en la manera como se destinen los recursos federales y todos los convenios que existen en cuanto a la recaudación de los impuestos federales, como el impuesto sobre los productos del trabajo, de la renta, del IVA. Entonces, estamos siendo muy conservadores y en esos dos rubros concretamente pues hemos presupuestado prácticamente lo mismo que recaudamos este año. En cuanto a lo que es la aportación que nos hace la Federación en Fortaseg, nosotros presupuestamos 0, debido a que no sabemos si el programa va a continuar o no, porque se oyen muchas cosas. ¿Sí? Ahora, en este sentido, hay una petición de los torreonenses y sobre todo del sector empresarial de la urgencia de la necesidad de un drenaje pluvial. Ya lo dijo Gerardo Berlanga Gótez en la reunión del Comité Técnico del Impuesto sobre Nóminas para el gobierno del Estado. No es prioritario, tiene otras prioridades que tienen que ver con la conectividad y pues le aventó la bolita al municipio. Dijo es que la cuestión del drenaje pues es responsabilidad de los municipios. Recordamos que en la pasada administración, cuando él fue director de Obras Públicas, pues decía que era responsabilidad del gobierno federal en cuanto a la aportación de los recursos para un proyecto de drenaje pluvial integral que resulta muy costoso. ¿Hay algo que se tenga contemplado en este presupuesto para continuar con las obras de drenaje que se han hecho o de pozos de absorción que se han hecho en años anteriores en puntos de la ciudad? Aunque eso correspondería al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, ¿no? Pero también tiene que ver con el presupuesto de la Dirección de Obras Públicas. Sí, mira, yo no soy experto en esto. Yo lo que hago es administrar los recursos. Claro. Recibo de las diferentes áreas las necesidades y se plasman, pues ellos son los que priorizan. Pero atendiendo las cosas que se leen y se escuchan, pues se mencionan cosas importantes como hoy sale en un periódico aquí de circulación de La Laguna que desde el 2016 se autorizaron 50 millones para un drenaje pluvial en la zona de Mieleras, un drenaje que se ha venido reclamando desde hace mucho tiempo, porque es una zona de alto desarrollo industrial que nos provee de una mano de obra importante y de una derrama muy importante a la ciudad. Fue autorizado por el impuesto sobre nómina y no se ha desarrollado. También sé por los periódicos que hubo un análisis de toda esa zona para que no se inunde
a través de una empresa de Monterrey que se llama Urbis, donde pues iban a hacer ahí los empresarios unas donaciones que estaban prácticamente pactadas. Y tengo entendido que en la entrega-recepción no se entregó ese estudio. Entonces, eso lo hizo la administración pasada, lo hicieron en obras públicas. Entonces hay una serie de cosas alrededor de esto del drenaje, pues, ¿cómo te diré? Un poco delicado. El municipio, pues difícilmente podrá destinar 200, 300 millones de pesos a un colector, ya no digamos pluvial, sino de aguas negras, importante para ponerlo a la altura de la ciudad de Torreón. Se necesita forzosamente recursos estatales, que nos ayude el señor gobernador y que nos ayude la federación, porque el municipio de Torreón solo no va a poder, ¿va? Pero es que nunca ha podido, Hernán, no es que ustedes ahora en particular no puedan, es que nunca han podido, porque el argumento que se ha venido dando al respecto ha sido el mismo desde siempre. Y a mí lo que me preocupa es que no sé si están considerando que independientemente de lo que significa la pérdida del menaje de casa o el daño a las casas, es también el daño a los negocios. Hoy hay una información muy puntual de que hasta 900 negocios fueron afectados por las inundaciones. Lo que está pasando con el Parque Industrial Oriente, donde los colonos, los que tienen sus naves ahí, que prácticamente todas resultaron inundadas, pues están amenazando con irse de ahí. Entonces, es muy serio, ¿no? Es un problema que tiene que atenderse de manera conjunta, no nada más el municipio. Muy serio es el problema. O sea, sabemos que en Torreón llueven alrededor de 220, 230 milímetros por año, y en este corto tiempo cayó casi la totalidad del agua, pero eso no es excusa. Siempre se presenta igual, con 4 o 5 chubascos en el año, nos inunda la ciudad y luego pasa el tiempo, se nos olvida y persisten los problemas. Hernán, nos están preguntando acá que si nos puedes decir cuánto debe el municipio de Torreón, qué adeudo tiene el municipio de Torreón. El municipio de Torreón tiene a la fecha, déjame darte el dato, por concepto de el adeudo a Banobras, 41,224,000 pesos, y el concepto a compromisos de corto plazo, que son proveedores, 117,601, lo que te da un total de 158 millones de pesos. Ajá. ¿Esta deuda del municipio es pagadera a qué plazo? ¿Ustedes tienen un plazo a pagar? Sí, estos 117 millones aproximadamente es el costo de la operación normal de la presidencia. Tenemos todavía ahí unos pequeños saldos pendientes atrasados. Yo estimo que bajarán alrededor de 90 millones de pesos, que va a ser la operación normal de la presidencia, que siempre se va a mantener ese adeudo. ¿Cuántos de estos adeudos pertenecen a la actual administración y cuánto a las anteriores? Pues prácticamente hazle la cuenta de 117 menos 90. Estamos hablando de los pasivos a corto plazo. En cuanto al pasivo, que es con Banobras, donde se construyó la plaza, pues restan 41 millones y estamos abonando alrededor de 20 millones de pesos por año, 21 millones de pesos, lo cual indica que dentro de 2 años, en el año 2020, habremos terminado con esta deuda. Cuando ustedes terminen la administración prácticamente. Casi, no, un poco antes. Sí. Ahora, hay una pregunta muy concreta para ti, es si esta administración tiene presupuestado invertir algo, lo que sea, en obras de drenaje pluvial, aunque sea en una colonia o en algún punto de la ciudad, y si esto se planea, por ejemplo, pensando en los próximos 3 años. Bueno, sí se está haciendo, eso lo hace Obras Públicas, ¿verdad? Nosotros hemos sido solidarios y subsidiarios con CIMAS. De hecho, hacemos muchas pues reparaciones, instalaciones de tuberías. Estamos actualmente construyendo un pozo en el rumbo de la Jabonera. Y en cuanto a los drenajes, pues sí, hay que apoyar a CIMAS, ¿verdad? O sea, ¿y si ya tienen ustedes una partida presupuestada para ese apoyo? En este año tenemos una cantidad global destinada para obras públicas. Ya se priorizará, y no me cabe la menor duda
que van a tener que ir una parte para drenaje. Y eso le toca a Obras Públicas decir que de ese presupuesto estará destinado al drenaje. Así es, en conjunto con el señor alcalde, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más vamos a pagar los torreonenses en materia de impuestos y derechos? ¿Cuánto más? Pues la inflación, Juan, más o menos, tal vez un poco más de la inflación. Yo he estado pujando porque no es decisión del municipio. El municipio no tiene autonomía para decir cuánto voy a cobrar. Sí, se ha venido, en mi entender, de manera perversa, únicamente indizando las cantidades a cobrar, y se ha dejado a la ciudad de Torreón en un retraso muy importante, sobre todo en materia de predial. Sí. La ciudad de Durango, que es más o menos del mismo tamaño que Torreón y la misma cantidad de habitantes, pues paga el doble de predial que nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este sentido dices que el ayuntamiento, el municipio no tiene autonomía. ¿En qué sentido? Para poder cobrar. Cobrar sí, pero los incrementos, los montos, pues no, nosotros los proponemos primero a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda los sube al Cabildo, el Cabildo los aprueba y posteriormente pasa a la Comisión de Hacienda del Congreso y el Congreso al Pleno, y el Pleno decide lo que se aprueba o no, si te suben o no. Ayer comentaba aquí Rafael Olivares, que es director del Centro de Estudios Gubernamentales, comentaba de la diferencia del presupuesto que se dio para obra pública el año pasado y el presupuesto que se dio para obra pública este año, que hubo una reducción sustancial. Le preguntábamos a él si esto se debía al cambio de partido en el gobierno, es decir, el hecho de haber reducido deliberadamente ese presupuesto. Él dijo que cabría esa posibilidad. ¿Cómo lo observas tú, Hernán? Bueno, yo lo observo completamente de otra manera. Mira, los números no mienten, ahí están. Se invirtieron 166 millones de pesos de obra pública el año pasado, de recursos propios, ¿sí? De esos 166 millones, pues estás obligado por parte de las aportaciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal a destinarlos, o sea, esos vienen etiquetados. Si le restas esos 166, 70 que tenían, pues ya te quedaron 96, sí, ¿verdad? Si le restas 30 millones de pesos que cargaron por la Marea Roja a obra pública, ya te quedaron 66. Eso fue lo que destinó el gobierno municipal a obra pública, únicamente. El resto fueron recursos federales etiquetados para otras obras que ya conocemos, ¿verdad? La Jabonera, la Línea Verde, el teleférico y otras obras, el BRT, pues son recursos que se bajan etiquetados para una obra, no forman parte de los recursos propios del municipio, ¿verdad? Bien. El incremento del 7% en las tarifas de agua ha causado mucha polémica, porque hay quienes dicen no tenemos agua en el verano y nos van a subir, que les cobren a los que nunca les cobran. Sí, ¿y qué van a hacer con ese incremento? ¿Cuáles son las necesidades que van a resolver? Híjole, mira, a nosotros nos toca, bueno, a mí me toca como tesorero pedirle al sistema intermunicipal de aguas que me pase ahora sí, pues sus tarifas, ¿verdad? Pero ¿con base a qué? Y eso sí te toca, se establece un 7%. Pues lo decidió el Consejo, hasta donde sé, el Consejo de CIMAS, ¿sí? Entonces lo recibimos nosotros y lo plasmamos en la ley para que tenga validez. ¿Y tú tienes que estar de acuerdo? Bueno, con ese 7%. Yo lo recibo y sí lo pongo, ¿verdad? Quien está finalmente de acuerdo es la comisión y luego el cabildo, ¿verdad? Ok. Hay mucho que comentar todavía en materia de finanzas. Sabemos que tienes un compromiso ahorita y hay que cumplirlo. Sin embargo, bueno, habrá oportunidad más adelante de seguir desglosando un poco más, sobre todo ya cuando se tenga aprobado este presupuesto de egresos y esta ley de ingresos, para saber qué tendremos los torreonenses para el 2019. Sí, mira,
otra vez, en la última sesión que me invitaron, hice mención de que la nómina iba a subir. Sí. Y fue parte de lo que me señalaron ahí los regidores cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda. Pues vale la pena recordar lo siguiente, ¿no? Este año vamos a terminar con menos de 800 millones y el año que entra estimamos terminar en 890. Les pareció que era una cantidad muy elevada, pero a mí se me hace que está bien, simplemente porque van a aumentar 200 policías que representan 40 millones de pesos adicionales de ingresos, y vas a destinar alrededor de 90 personas al centro de inteligencia para manejar las cámaras que se están haciendo, también con unos salarios importantes. Ahí tienes otros 30 millones. Y el resto, pues, se van a destinar a las obligaciones que tiene el municipio de adecuar los contratos colectivos de trabajo. Entonces, estamos atrasados, nos faltan policías y se va a tener que seguir destinando cantidades importantes a la nómina, ¿verdad? Muy bien, Hernán Sirgo, tesorero de Torreón, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. A ustedes, muy amables.